Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Lucas capítulo 2 en su Biblia. Lucas capítulo 2, por favor. Empezamos en el versículo 8, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 8. La Biblia dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y llegaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, como se les había dicho. El creyente necesita saber cuál es la manera correcta de celebrar Navidad. En cada cultura, en cada generación, el creyente va a ser empujado a celebrar Navidad con los matices que el mundo ha establecido. Pero se espera que un creyente pueda celebrar Navidad con la perspectiva que la palabra de Dios nos da. En este pasaje nosotros tenemos el ejemplo de los pastores y observamos su obediencia. En el versículo 8, nuevamente, por favor, el texto dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El trabajo de un pastor, de una persona que cuidaba a los animalitos, que cuidaba a las ovejas, era un trabajo insignificante. Las personas que eran pastores estaban en una clase social despreciada. Así es como se les observaba a ellos. El trabajo como tal era un trabajo difícil y un trabajo peligroso. Durante el día, estos animales debían ser sacados a pastos donde ellos podrían comer. En las noches, cuando era necesario, se les llevaba a refugios rústicos, a rediles, para protegerles de las inclemencias del tiempo, de bestias salvajes y de ladrones. A los pastores se les conocía como los guardas nocturnos, porque se agrupaban, establecían turnos para velar, para cuidar a las ovejas. Desde el mes de abril
hasta el otoño en septiembre, los rebaños pasían constantemente en campos abiertos, permaneciendo al cuidado de los pastores. Esto es lo que ellos hacían. El verso 8, al decirnos que velaban y guardaban las vigilias de la noche, está haciendo referencia a esto, a esa organización que entre los pastores tenían para llegar a cuidar y llegar a proteger las ovejas. Ese día era diferente. Y es interesante cómo estos pastores, ocupados y con una responsabilidad de velar y de cuidar a las ovejas, reciben una noticia que cambiaría su vida y cambiaría a la humanidad. Y observe cómo ellos responden en el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Observe, los pastores están trabajando, están cumpliendo están cumpliendo su responsabilidad de cuidar a las ovejas. Y en ese momento, ellos tienen que tener una respuesta para saber qué hacer. Pueden quedarse en sus trabajos cumpliendo su responsabilidad, para lo cual les han contratado y les pagaban, o pueden hacer un viaje a la pequeña aldea de Belén y confirmar lo que los ángeles les habían dicho. Una persona puede justificarse, un pastor podía justificarse de no ir a Belén. Nosotros hemos sido contratados para cuidar las ovejas. Tenemos un acuerdo laboral. Estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. El texto no nos da los detalles, pero estos pastores se organizaron de cierta forma para no descuidar su responsabilidad de cuidar a las ovejas y al mismo tiempo llegar a ir a Belén y observar lo que los ángeles les habían dicho. Era muy fácil evadir el viaje, no ir a Belén, porque estaban con una responsabilidad antes adquirida. Pero estos pastores tuvieron la suficiente sabiduría y criterio para darse cuenta que lo que estaba sucediendo, que Dios se había comunicado con ellos a través del ángel para mostrarles que había algo que estaba sucediendo allí en Belén y ellos debían ir. Y no solo con convicción, con obediencia, convicción, sino con diligencia, ellos viajan a Belén. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Observas? No dejes que tus planes para celebrar Navidad sean una razón, un pretexto para no dar importancia a lo que en verdad es esencial en la Navidad. Está bien reunirnos a comer y pasar con la familia y pasar un tiempo. Buena idea. Pero hay algo que es más esencial. Y los pastores entendieron esto. Entendieron que estaba naciendo un niño, el Salvador. Y por eso no dejaron que lo importante esté sobre aquello que era esencial y llegaron a hacer este pequeño viaje a la villa allá en Belén.
y tener un encuentro con el Salvador del mundo. No dejes que tus planes importantes para celebrar Navidad lleguen a ser más importantes que lo que es esencial. Jesucristo es esencial en la Navidad. Y en nuestra organización de lo que vamos a celebrar, se debería notar que Jesucristo es el centro de nuestra Navidad. Ten cuidado que las cosas importantes al preparar Navidad no sean más importantes que aquel que es esencial. Los pastores nos enseñan esto. Los pastores nos enseñan el mensaje que ellos llegaron a comunicar. Observa el verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, observa, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Observa el mensaje que ellos comunican. El verso 10 nos dice que se les había dado nuevas de gran gozo. Ese mensaje de salvación es una nueva noticia. En nuestro mundo no abundan las buenas noticias. Prendes el noticiero y lo que ves es malas noticias, no buenas noticias. Pero el mensaje de salvación comunica una nueva y una buena noticia. Y así como los pastores, nosotros debemos comunicar esa buena y esa nueva noticia. Esa noticia produce gozo. Nuevas de gran gozo, dice el texto. Produce gozo. El gozo no es una característica que genera el ser humano. El gozo es una característica que procede de Dios. ¿Recuerdas Gálatas 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo. Es algo que Dios produce. Y esta noticia, a diferencia de otras noticias, esta noticia produce en el corazón del hombre, de la persona, produce gozo. La felicidad es producida cuando las circunstancias externas, las circunstancias a nuestro alrededor están bien. Y allí somos felices. El gozo es algo interno. Y no importa que nuestras circunstancias estén afectadas, el gozo es una cualidad que al tenerla de Dios, nosotros podemos experimentarla y podemos sentirla. El gozo es esa convicción que Dios está en control. Es esa paz interior. Es esa paz que tenemos con Dios al hacer las paces cuando recibimos a Cristo. Ese es el gozo. Esta noticia, las nuevas noticias, cambian el corazón de la persona. Ha cambiado nuestra vida. Y ahora en esta celebración de Navidad es el mensaje que nosotros necesitamos comunicar a nuestros amigos y a nuestra familia, porque no es la cena navideña lo que va a cambiar su vida, no es el intercambio de regalos el que va a cambiar su vida, es el mensaje de salvación, las buenas nuevas de gran gozo que puede transformar la vida de tu familia, de tus amigos. No puedes excluir de la preparación de tu Navidad, por más
glamorosa o por más sencilla que sea la preparación, no podemos excluir el mensaje que cambia vidas, las buenas nuevas de gozo que comunican ese pesebre donde Jesucristo nació. Al final del verso 10, se nos dice que esas nuevas de gran gozo son para todo el pueblo. No toda la gente se salva, pero toda la gente necesita escuchar de estas noticias. A veces nosotros hemos llegado a encasillar a un familiar, a una persona, a un amigo, como una persona quizás religiosa o quizás atea, en la que hemos creído, hemos asumido que nunca va a aceptar a Cristo. Porque es atea o porque es religiosa o porque no le gusta escuchar o porque reacciona de manera enojada y esa persona, creemos que esa persona no se va a salvar. Nosotros no sabemos quién se salva y quién no. Nosotros somos responsables de comunicar esa noticia a toda la gente. A toda la gente. Y a veces aquellos que son más difíciles, algunos de ellos han sido escogidos por Dios y llegarán a ser salvos. Es para todo el pueblo. Es para todo el pueblo. No excluyas a alguien por tus prejuicios. Comuniquemos el mensaje de las buenas nuevas de gran gozo a todos, porque ese mensaje puede cambiar la vida de aquella persona. Una tercera verdad que los pastores nos enseñan es la alabanza que ellos le dieron a Dios. Observa el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando volvieron, cuando hicieron ese viaje de retorno, desde la pequeña villa de Belén hasta el lugar de su trabajo donde estaban cuidando las ovejas, en ese viaje, en ese trayecto, glorificaron y alabaron a Dios. Recuerda que glorificar y alabar es una acción. Son verbos aquí los dos. Están empujándonos a hacer algo. La alabanza y la glorificación de Dios por parte nuestra debe conducirnos a una acción. Son acciones que nosotros debemos hacer para poder glorificar y para poder alabar a Dios. ¿Ok? Eso es importante. La glorificación y la alabanza de parte de un cristiano hacia Dios no ocurre automáticamente. Son acciones que son dos acciones a través de las cuales nosotros necesitamos comprometernos a realizarlas. Glorificar hace referencia a usar palabras que exalten a Dios. Eso significa glorificar. Por lo que Él es o por lo que Él ha hecho. Si quiero glorificar a Dios, debo usar mis palabras para exaltar su nombre. Uno de los problemas del creyente al glorificar y alabar a Dios es que esas dos actividades se han encasillado en ciertos momentos de nuestra vida. Así es que glorificamos y alabamos a Dios únicamente
esa hora y media que pasamos el día domingo en la iglesia. Glorificamos y alabamos a Dios a veces en nuestra oración cuando al orar exaltamos su nombre. Pero tristemente, a veces nuestra glorificación y alabanza a Dios solo están allí. El resto de la semana, Dios no recibe alabanza y glorificación. La alabanza y glorificación debe ser algo continuo en la vida del creyente. Debe ser un estilo de vida. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, aún en las cosas sencillas, aún al ir a comprar a la tienda pan, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. No destinemos la glorificación y alabanza a Dios solamente encasillándolo en cierta actividad específica de nuestro día o de nuestra semana. La glorificación debe ser algo continuo, debe ser un estilo de vida. Si quiero glorificar a Dios como los pastores lo hicieron, de mis labios deben salir palabras que exalten tu nombre, que exalten su nombre. ¿Están saliendo palabras de tu boca que exaltan a Dios? Glorificar. La palabra alabanza tiene una connotación un poquito diferente. Son palabras de nuestra boca que exaltan su nombre, pero que son comunicados a través de un relato. Allí está la diferencia. Cuando glorifico a Dios, son palabras que salen de mi boca para exaltar su nombre. Cuando alabo a Dios, son palabras que salen de mi boca para glorificar su nombre, contadas como un relato. Es decir, cuando evangelizo, cuando cuento el relato de salvación, cuando comunico a las personas cómo se llega a conocer a Cristo como Salvador, estoy alabando su nombre porque estoy usando mis palabras para exaltarle a Él a través de un relato. ¿Observas la diferencia en la vida de los pastores? Ellos fueron hablando mientras viajaban desde Belén hasta de donde habían salido. Ellos iban hablando entre ellos, glorificando a Dios, pero también alabando porque estaban comunicando un mensaje y no solo a ellos, porque el texto implica que ese relato fue contado más adelante también. ¿Observas? Un creyente que celebra Navidad de manera correcta, de manera adecuada, es aquel que puede estar preparando las cosas importantes, comprando los regalos, invitando a personas, enfocándose en una comida, pero, pero lo esencial va a estar allí. El mensaje de salvación va a estar allí. Así es que no, ten cuidado de enfocarte en lo importante a costa de lo que es esencial. Y lo esencial es ese mensaje de salvación que necesita ser escuchado por nuestra familia, por la gente con la cual vamos a celebrar Navidad. Y debemos hacerlo con alabanza, con exaltación a su nombre, dándole gloria
y dándole honra a Él. Que Jesucristo no se sienta avergonzado por la forma en la que nosotros celebramos Navidad. Todo lo contrario, que Él se sienta exaltado y alabado al vernos como nosotros celebramos Navidad. Los pastores nos muestran la manera correcta de cómo ellos celebraron la primera Navidad. Copiemos su ejemplo y celebremos de manera correcta la Navidad en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a copiar el ejemplo de los pastores. Ellos que llegaron a celebrar la primera Navidad, en medio de obediencia y en medio de comunicar un mensaje y alabar y exaltar tu nombre. Ayúdanos a que nosotros podamos copiar ese ejemplo de ellos y que se note la forma en la que celebramos Navidad. Te da la gloria y te da la honra a ti, Señor. Pedimos tu bendición. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás están con sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo a mí, pastor, ore por mí, vengo por primera vez. ¿Hay alguien así con nosotros por primera vez? Padre Celestial, gracias por la bendición de poder observar cómo debemos celebrar de manera correcta la Navidad. Ayúdanos a integrar estos principios a nuestra vida, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido